del curso de griego, Introducción al griego, griego 2, para fines del Seminario Teológico Cuadrangular de Venezuela, el núcleo de Guatire. Estamos hablando de el aspecto como la característica que nos permite saber cómo se realiza la acción. Tenemos aquí un cuadro explicativo donde se habla del aspecto de la acción cuando es interna o progresiva, lo llaman allá infectivo. Esa acción, correcto, es una acción lineal, durativa, continua o progresiva. Correcto. Lineal, durativa, continua, progresiva. Son sinónimos que nos explican más o menos cómo es la acción. La acción del verbo está en un proceso o en curso e implica una continuación de la acción. Por ejemplo, estoy predicando el Evangelio. Es una acción progresiva, durativa, continua, en fin, lineal. En griego sería una línea la representación gráfica. No sabemos el punto de inicio, tampoco conocemos el final, pero es una acción que se está progresando en el presente. Eso es más o menos la idea del griego, muy diferente quizás a la nuestra, quizás el progresivo español pues más o menos se asemejaría a esto que estamos hablando. Las formas verbales, ya lo dijimos, el presente, el imperfecto y ocasionalmente el futuro. Raros casos. Por eso no lo quise mencionar, pero sí es importante. Quizás no nos vamos a tropezar en la vida cuando el futuro tenga una acción progresiva, pero siempre es bueno conocer esto, ¿no? La acción confectiva, externa o concisa, es puntual, momentánea, instantánea o indefinida. La acción del verbo se considera como un evento simple en el que no se determina si es o no un proceso. Es la ausencia de cualquier aspecto específico. Por ejemplo, ella escribió una carta. Si fuese progresiva, diríamos ella escribía. Estamos diciendo ella escribió. En griego se utiliza el tiempo aoristo para acompañar este aspecto del verbo, el aspecto confectivo, externo o conciso. Y ocasionalmente el presente y el futuro. Correcto. Sara está escribiendo. La parte resultativa o completa es la parte perfectiva. Tiene que ver con una acción que fue realizada en el pasado, pero cuyos efectos continúan. Eso es lo que hablamos del tiempo perfecto, para denotar una acción resultativa o completa. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en español donde dice, Jesús ha muerto por nuestros pecados. Es decir, Él murió y los resultados de la muerte se continúan. Correcto. Tenemos el caso del perfecto o también el plus cuan perfecto. Este cuadro nos ayuda mucho a entender pues lo que significa el aspecto verbal. Tenemos, ya lo dijimos, a ver, tenemos acá vamos a ver ahora el presente. Se usa para acciones habituales, hechos generales o descripción. El futuro para expresar acciones o eventos que ocurrirán en el futuro. En resumen, el presente indica una acción en curso, mientras el futuro indica una acción que aún no ha ocurrido, pero que se espera que suceda posteriormente. Esto es importante insistir en esto. El presente griego nos va a indicar una acción en curso. Voy a repetir el ejemplo que siempre utilizo. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ese presente griego debe entenderse, está teniendo vida eterna. Una acción
continua, progresiva, durativa. El futuro, correcto, se utiliza para el pasivo, lo vamos a ver más adelante, para expresar una acción que se realizará en el futuro de forma pasiva. Expresa una acción que se llevará a cabo en el futuro de manera pasiva, pero cuando veamos las voces, vamos a entender un poquito más esto. Tenemos un ejemplo, Joanthropos lucecetai, el hombre será soltado. Tenemos este ejemplo de voz de futuro pasivo. Yo lo indico para que ustedes sepan que esto existe. Para realizar una acción futura, para indicar una obligación o necesidad y para denotar una posibilidad. Vamos a avanzar en esto para que podamos entrar en otros elementos que nos interesan. Correcto. Vamos a esperar que la computadora, aquí está. Vamos al modo. Ya, antes de la voz, vamos al modo. Vamos a esperar que me dé, tengo en pantalla la voz, pero antes el modo. Aquí, ok. Aquí tengo el modo, aquí está. El modo va a indicar lo que en español se llama la actitud del hablante. Repito, el aspecto indica la forma de la acción, si es durativa, puntual, terminada, es una acción que los resultados se prolongan o es una acción a ocurrir. El tiempo me indica cuándo se realiza la acción. Y el modo me indica, repito, qué es lo que el hablante o el que escribe o el texto quiere indicar. Si nos quiere indicar una realidad, un hecho concreto, un hecho acabado, un hecho terminado, va a utilizar el indicativo. Correcto. Si es un hecho terminado, acabado, real, realidad, va a utilizar el modo indicativo. Cuando quiere expresar voluntad o eventualidad, va a utilizar el subjuntivo. Correcto, ese es el modo de la voluntad o la eventualidad. Ojalá llueva, que me paguen el dinero que me deben. Eso es el modo subjuntivo, ¿no? El optativo es un deseo y una posibilidad, pero mucho más lejana. De hecho, el optativo, dicen algunos autores, que es una forma de subjuntivo, pero mucho más lejano. Es un hecho, un deseo, pero mucho más lejano. Correcto. Y el imperativo va a indicar, obviamente, un acto volitivo o la voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, del modo. Entonces, si queremos indicar un evento real, utilizaremos el indicativo, y lo que queremos es expresar voluntad o eventualidad, utilizaremos el subjuntivo. Si queremos expresar un deseo, posibilidad mucho más lejana, casi improbable, vamos a utilizar el optativo, que aparece muy poco en el Nuevo Testamento. Muy poco son los casos de optativo. Y el imperativo, el modo imperativo, vamos a hablar de la voluntad, de un mandamiento, de una orden, digamos así. Vayamos acá. Ahora a la voz. Recapitulando. El aspecto nos indica cómo se realiza la acción. Si la acción es progresiva, es puntual, es una acción perfectiva o una acción futura. El tiempo nos indica cuándo se realiza la acción. Si está ocurriendo, ocurrió, ocurrirá. El modo nos indica
si la acción es una realidad o es una acción de la voluntad o una eventualidad, algo que se desea, y un deseo un poco más improbable de ocurrir es el optativo, que aparece muy poco en el Nuevo Testamento, y el imperativo básicamente es un mandamiento o una orden. En el caso de la voz, correcto, la voz nos va a indicar, tanto en griego como en español hay dos voces, activa y pasiva. La pasiva me indica que el sujeto recibe la acción. La activa cuando el sujeto la ejecuta. Yo digo, el maestro escucha o yo compré un carro. Eso es voz activa. El sujeto realiza la acción. Lo mismo ocurre en griego. El sujeto realiza la acción. En el caso de la voz pasiva, tenemos entonces que el sujeto la recibe. El maestro es escuchado. O el auto fue reparado por el mecánico. Esa es una construcción pasiva. Lo mismo ocurre en griego. Pero en griego hay dos voces o una tercera voz y una mezclada, intermedia. ¿Qué es la voz media? Entonces tenemos en griego tres voces propiamente dichas y una voz combinada. Correcto. Eso se llama la voz media. La voz media es una voz muy particular del griego, donde la voz media lo que indica es que el sujeto realiza la acción con interés, con sumo interés. Correcto. O la realiza para sí mismo. El ejemplo o el equivalente más cercano que tenemos en español es el reflexivo. Yo me peino a mí mismo. En el inglés quizás nos ayude un poquito más. Porque en inglés dice I comb myself. Si yo me peino a mí mismo. Utiliza myself, himself, herself, themself, ourself. Eso es la forma del pronombre reflexivo inglés. En español decimos, el maestro escucha para sí o escucha con interés, porque hubo un momento de la evolución del español que eso se perdió, digamos así. Quizás en el español antiguo se ha reflejado un poco más esto. Entonces, la voz activa, el sujeto realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto la recibe. La voz media, el sujeto la realiza para sí mismo o con sumo interés. Pero en griego está la media pasiva. Hay verbos donde la terminación es semejante para la media y pasiva. Es allí donde el traductor debe tomar una decisión. Si es media o si es pasiva. Porque la terminación es idéntica para ambos. Correcto. Ok. Vamos a hacer un análisis verbal de primera a Tesalonicenses 5:14. Correcto. Tenemos ahí 4 versiones. Correcto. Eso es Reina Valera 60, Jerusalén 2001, NBI y Biblia Textual tercera edición. Creo que ya hay cuarta edición de Biblia Textual. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahí están subrayados los verbos. Rogamos, amonestéis
alentéis, sostengáis y seáis pacientes. Tenemos Jerusalén 2001. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcentrados, animéis a los pusilánimes, una palabra un poquito más rimbombante, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. NBI, una versión muy preferida por muchos. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Biblia textual, tercera edición. Hermanos, también os exhortamos para que amonestéis a los desordenados, animéis a los desanimados, seáis apoyo de los débiles y pacientes para todos. Es importante que cuando usted estudie pueda manejar gran cantidad de versiones. Hay algunos programas que tienen gran cantidad de versiones de la escritura. Por ejemplo, yo tengo eSword, que es un programa que tiene cantidad de versiones de la Biblia. Ok, vamos a continuar. Ok, aquí está. Este es el texto griego. Correcto. El versículo 14. Vamos a intentar vamos a ver. Intentemos una lectura. Para calumen, correcto, de Humás, observe el espíritu rudo, Humás, es sin complejo, Adelfoi, nuteite, tus, dice aquí, atactus, correcto, la primera oración. La segunda oración, para Moisés, tus, oligosucus, anterese, ton, adelfon, macrosumeite, pros, pantas. Es una pronunciación bien chamusqueada del texto griego. A veces yo me deprimo cuando escucho griegos pronunciando el texto griego del Nuevo Testamento y lo hacen. Bueno, ¿qué le puedo contar? Por lo menos hacemos un intento. El intento tiene un precio, un premio, pero ahí tenemos los verbos subrayados. Para calumé, nusetei, este otro verbo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago yo para saber si son verbos? Bueno, por la terminación, que lo vamos a ver ahora más adelante, no se están conjugados estos verbos, correcto. Pero vamos a ver, cuando veamos la conjugación de los verbos, vamos a ver que la terminación nos va a ayudar. Mientras tanto, hay un programita, una aplicación que se llama Interlineal Griego-Hebreo Español. Es una aplicación que está en la Play Store, la Play Store. No sé los que tienen iPhone, ¿dónde estará? No tengo iPhone. Pero los que tienen Android, pues pueden descargar. Yo les puedo dar el enlace de esa aplicación y voy a invitarlo a un curso para cómo, pero después, ahorita no, ahorita está muy ocupado, más adelante,
cómo trabajar el texto bíblico a través de esa aplicación. Correcto. Déjenme buscar el texto. Dijimos que era Primera a los Tesalonicenses. Correcto. Primera Tesalonicenses. Aquí está. Capítulo 4, ¿verdad? Versículo 14. No es. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, porque gracias, hermano. No lo ubicaba, pero ni con GPS lo ubicaba. Ah, okay. Vamos a ver. Me cambia la pantalla para compartirles eSword, para que usted vea cómo es el maní aquí. Vamos a ver si lo puedo compartir. Ya lo ven, ¿no? Ese es el programa eSword. Mire todo esto que está aquí. Mire todo esto que está aquí. Donde está el cursor. Mire. Estas son las versiones de la Biblia. Mire. Mire el montón de versiones de la Biblia. Aquí hay de todo. En griego. Vamos a colocarle el mismo texto, pero en griego. Vamos a colocar INA. Este es el texto interlineal griego-español. Vamos a colocarlo. Vamos a esperar que aquí está. Aquí está el texto. Por ejemplo, el versículo 14 que está por aquí, correcto, en la parte inferior, correcto, ese versículo 14 me da aquí los verbos. Mire aquí. Mire, vamos a esperar que se haga el cuadro de texto. Hoy el internet se puso, pero tortugo, como dicen la ciudad mía, un pote el internet de hoy. Casualmente cuando tenemos que dar la clase. Bueno, en fin, este programa le da a usted la posibilidad de precisar si un verbo le da la morfología. Correcto. Este programa da... Dígame, hermano. Profe, Ajá. ¿nos puede indicar cuál es el nombre de ese programa, por favor? Que no escuchamos. Se llama eSword. eSword. Se escribe E-Sword, que es espada, S-W-O-R-D. Ok. Pero hagamos Gracias, una cosa. profe. Yo les voy a enviar al correo de la pastora el archivo para que lo ejecuten y la forma como instalar los archivos ya ejecutados. Porque si usted Gracias, profe. usted lo baja de la página, le va a dar solamente King James Version en inglés y solamente. No le va a dar todo esto. Gracias, profe. Mire, ahora mire, los comentarios. Mire los comentarios. Nuevo Mundo, a los adventistas, que les gusta la adventista, Helen White, siglo XXI, Jameson, Fawcett, Brown, Pechita, Reina Valera 95, Meyer, William Barclay, John Wesley, Diario Vivir, Plenitud, Biblia Textual, Ater Robertson, Roberto Cana, Barclay, Mundo Hispano. Esto es una locura. Y los diccionarios, que están aquí en la parte de arriba, cantidad de diccionarios. Correcto. Entonces, yo les voy a descargar a enviar los datos de la aplicación, si usted así lo quiere. Mira, aquí está la aplicación, aparecen las Biblias, los diccionarios y los comentarios, todo en una sola. Yo me siento aquí, aquí yo paso horas investigando y entonces vamos a hacer una cosa. Yo le envío a la pastora y le explico a la pastora
cómo instalarlo en una computadora. Esto no sirve para teléfono. Para teléfono se llama MySort, pero nunca me gustó porque es muy escueto. Pero este programa es para PC o tablet. Creo que sí, pero a la tableta tendrá que colocarle un emulador de Windows, pues básicamente para laptop y para PC. Entonces, más adelante, yo lo voy a invitar a un curso para que usted pueda aprender a manejar este programa y sacarle, no solamente manejarlo, sino que cómo hacer una exégesis aplicando este programa. Y también con la aplicación que se llama Interlineal Griego. Ahora, en el siguiente break, les voy a enviar a ustedes esos datos, correcto, para que usted tenga todo esto, correcto. Después le invito a un curso para que trabajemos juntos lo que tiene que ver con la Excel. Pero vamos a regresar otra vez a lo que nos compete, correcto. Vamos a ver dónde está. Aquí. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Ves? Que se me hizo la ventana. Esto a veces le da como decimos nosotros en griego, le da un turuleque a esto, ¿no? Aquí, ¿ves? ¿No? Se volvió loca la computadora. Gracias a Dios que esto pasa cuando más la necesito. Esto indica que tengo que reprenderla con una nueva. Eso es todo lo que puede estar pasando. ¿Ok? Vamos a esperar que la computadora cargue, le dé la voluntad de hacerlo. Ok, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a cancelar aquí para que se tranquilice. Entonces, este programa es muy bueno. Le va a permitir a usted desarrollar estudios bíblicos. Ya, le va a permitir a usted profundizar mucho. Vamos a cerrar esta ventana, ¿correcto? Para que me permita abrir la otra. Bien, entonces estamos en el ejemplo de Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 14. Tuve que cerrar para volver a compartir. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla. Ok, aquí. Tengo que cambiar el disco duro y cambiar ese disco duro, esos SATA, y poner disco duro de nueva generación que tiene una mayor velocidad de trabajo. Yo actualmente tengo conocimiento, lo que no tengo mucha plata, pero conocimiento de esto sí tengo, gracias a Dios, pero poco a poco ahí vamos. Entonces tenemos aquí estos verbos, correcto, que nos permiten a nosotros pues poder entender el texto griego, identificar los verbos y luego proceder a un análisis del texto griego, correcto. Aquí lo tenemos. Vamos a esperar que me abra. Ok. Entonces, tenemos el verbo paracalomen, correcto. Ese verbo que está arriba, paracalomen, es el primer verbo, ¿no? Entonces, ese verbo, paracalomen, es un verbo en presente activo indicativo, correcto. Ese verbo. Tenemos la traducción que es amonestar
o alentar. Ahí viene el verbo paracaluo, y de eso procede de la palabra paráclitos, o esa forma, ¿no? Ajá. Fíjense una cosa. Tenemos aquí la forma de estén amonestando. Correcto. Eso es verbo presente, activo, indicativo, primera persona del plural. El primer verbo. Correcto. Decía que era un verbo en presente, activo, indicativo. Esta información que tiene usted ahí, la podemos obtener de una por ahora, hasta que podemos manejar bien las categorías gramaticales, pero para sacarle provecho con lo que ustedes conocen, correcto, lo que usted aprender en este curso, pues le va a servir para poder utilizar las aplicaciones, puede sacarle provecho. Entonces tenemos un verbo presente, voz activa, modo indicativo, primera persona, después. Vayamos con el tiempo presente, correcto. Ese tiempo presente nos indica que es una acción que está ocurriendo en el momento cuando la persona está hablando, correcto. Está en voz activa, ¿qué significa? Que el sujeto participa en la acción, correcto. Amonestéis, alentéis, correcto. O estéis alentando. El modo es indicativo, una acción real que está ocurriendo. La primera persona del singular habla de nosotros, ¿sí? Que alentemos nosotros. Y el Nuevo Testamento, pues, es rico en colocar los verbos en primera persona del plural y el número plural. Entonces, eso lo saqué de los códigos de análisis morfológico de Robinson, el análisis morfológico de Robinson. Entonces, fíjense, el aspecto infectivo. ¿Por qué infectivo? Porque es una acción continua en el presente. Entonces, la traducción, estamos rogando o estamos suplicando. Correcto. ¿Cuál es la idea? Se lo voy a repetir. Usted maneja estas características, estas categorías gramaticales, y a través de los más aventajados, a través de un acercamiento al texto griego, y aquellos que tienen problemas, un poquito más de dificultades, puedan accesar a un programa de computadora como eSword o el interlineal griego para el teléfono, y puedan obtener estas categorías gramaticales. Y a través de las categorías gramaticales pueden entender el texto y sacarle un poco más de provecho al texto. Ajá. Aquí tenemos el otro verbo. Correcto. Aquí está. El verbo no seteite. Aquí está, ¿no? Esta ventana que está aquí la obtuve de un programa de computadora. Correcto. Es un verbo presente, voz activa, modo imperativo. Cambió el modo, ¿no? Segunda persona, cambió la persona y mantiene el mismo. Los códigos de análisis morfológico de Robinson. Correcto. Entonces, ¿qué nos indica el presente? Que es una acción que está ocurriendo en el momento que se habla. Correcto. La voz activa indica que el sujeto participa en la acción, ¿sí? De amonestar. ¿Quién va a amonestar? Ustedes van a amonestar. El modo imperativo es un mandamiento, una orden.
Anteriormente era un indicativo, una acción, ahora es un mandamiento, correcto. Y la segunda persona la cambió a la segunda persona del plural, correcto. Aquí tenemos abajo el análisis que este servidor hizo, el aspecto infectivo, porque es una acción progresiva, correcto. Y una traducción aproximada. En estas traducciones hay que ser humilde y no creernos que tenemos a San Pedro agarrado por la chiva. Tenemos que decir que esto es una traducción aproximada. Estén amonestando o estén exhortando. Tenemos el análisis del segundo verbo. Vamos con el análisis del tercer verbo. Aquí está. Fíjense aquí hacemos una llamada de atención. Atención, atención. Your attention, please. Presente imperativo. Mire, esto márquelo, subrayelo. Esto es muy importante. Este cuadrito vale $1.000.000. Presente imperativo. La orden a continuar una acción. Correcto. Aorito imperativo. La orden a iniciar una acción. Estos son los mandamientos, ¿no? Lo voy a repetir. Cuando se quiere ordenar la continuación de una acción que está en progreso, se utiliza el presente de imperativo. Cuando se quiere ordenar el inicio de una acción, se utiliza el aorito de imperativo. Vamos con las negaciones, con las prohibiciones. Estos son mandamientos. Vamos con las prohibiciones. Cuando se quiere ordenar, detener una acción ya ejecutada, en progreso, se utiliza el presente de imperativo con una negación. Cuando se quiere ordenar el no inicio de una acción, se utiliza el aoristo de imperativo. Y hay una prohibición mucho más fuerte, que es aoristo de subjuntivo. Por ejemplo, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Esa es la prohibición más fuerte, decir que ni se le ocurra, ni lo pienses. Dicen en inglés, never in your dreams, sí, ni lo sueñes. Por eso, cuando la gente dice que la gracia es licencia para pecar, no saben lo que están hablando. Por eso dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ni se les ocurra de ninguna manera, ni en sueño, utiliza la negación más fuerte del idioma griego, que es el aoristo de subjuntivo. Pero regresemos acá al verbo, correcto. El verbo, aquí tenemos otro ejemplo, que es Mateo 16, 24. Tenemos aquí otro texto, correcto. Entonces, este texto nos dice, entonces el Jesús dijo a los aprendedores, a los macetáis de él, si alguien está queriendo detrás de mí venir, repúdiese a sí mismo, alce el poste vertical de él y me está llamando Jocelyn ahí.
Entonces, fíjense que aquí dice el poste vertical. Es la palabra estauros, que traducen nuestra versión es cruz, pero realmente es un poste vertical. Por eso no sabemos si era una cruz itálica, latina, o era simplemente un palo. Bueno, entonces aquí tenemos la forma, ¿no? Entonces, el verbo que quiero resaltar es el verbo repúdiese o aborrézcase, ¿correcto? Ese verbo está en auristo, en una voz media de ponente, está en modo imperativo y está en la tercera persona del singular, ¿correcto? Esto es para que ustedes vean la diferencia de los dos preceptos, de los dos imperativos. Este imperativo es un imperativo con auristo. Esto me indica una acción que debo emprender. Es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, inmediatamente comience a negarse. Tiene que de inicio negarse. Y aquí tenemos otro verbo que es el verbo acoluceto, que quiere decir seguir, correcto. Pero este verbo está presente, activo, imperativo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir este imperativo presente? Debe continuar siguiendo, esté siguiendo, debe proseguir en seguirme. ¿Sí? El mandamiento en auristo es comience a repudiarse, comience a negarse, pero el imperativo en presente imperativo tiene que ver con comenzar a, proseguir siguiendo. Voy a hacer un stop aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? Porque esto es un poquito complejo. Dudas, preguntas, mis hermanos. Los escucho. ¿Aló? ¿Hello? Estamos procesando, profe. Hello, hello. Ok. Me va a volver a explicar. Sí pudimos captar o pude explicar la diferencia entre presente imperativo y auristo imperativo. Explicar. Si lo puedo volver a explicar, Claro, profe. con gusto. Sí, estamos Con buscando gusto. los datos. Lo voy a explicar nuevamente. El presente imperativo, recuerden que el presente indica una acción que está ocurriendo, correcto. Y el imperativo, un mandamiento. Entonces, el presente imperativo es la orden a continuar una acción. Si tiene un adverbio negativo, sería una prohibición. Es la prohibición para continuar una acción ya está en progreso. Como el caso de, recuerden, suéltame. Ya la mujer tenía a Jesús agarrada por el talí, por la toga, por la indumentaria. Por su parte, el auristo imperativo lo que nos indica es la acción o la orden para iniciar una acción. No se está realizando y se ordena que se inicie algo que no se está haciendo. Cuando lleva una partícula negativa, un adverbio negativo, una negación, entonces sería la orden a ni siquiera comenzar. Ni se te ocurra. Pues. Tenemos los dos ejemplos aquí. Aquí tenemos este verbo, que es el verbo aparnesazo, que traduce algo como repudiarse, negarse, correcto. Es un verbo auristo imperativo. ¿Qué significa eso?
un mandamiento a comenzar a negarse. El que quiere seguir a Jesús debe de entrada comenzar a negarse. Correcto. No hay otra opción. Debe iniciar esa acción. Y el segundo verbo que está aquí abajo es el verbo aculoseito, que está en presente de modo imperativo. Ese verbo en modo imperativo indica, como dice la definición, la orden a continuar una acción. Es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, comience a negarse y continúe siguiendo. Es lo que enseña el imperativo presente, porque el imperativo presente nos indica una acción que debe, la orden a continuar la acción. Esto es básicamente la diferencia entre estos dos señores, el ahorita imperativo y el presente de imperativo. A ver si esto me permite cambiar la lámina. He tenido algunos problemas con la computadora, pero bueno, no se preocupe, vamos avanzando. Ok. Bien. Eso es más o menos la diferencia entre uno y el otro. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para que sigamos avanzando entonces. Pregunta, hermano. No, profe. Listo. Están perfectamente claros. ¿Okay? Vamos a ver. Se volvió loco. Vamos entonces. Deme un minuto a ver si puedo solucionar esto. ¿Ok? 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 Estábamos en acá. Ajá. Aquí estamos en la llamada de atención. Ajá. Vamos a seguir entonces acá en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Aquí tenemos el otro verbo. Correcto. Estén consolando. Eso es presente, medio pasivo. Acuérdense que yo le hablé a ustedes de medio pasivo, ¿no? Aquí está. Puede ser medio, puede ser pasivo. Correcto. En modo imperativo, segunda persona. Entonces, es una orden a continuar una acción que están realizando. El aspecto es infectivo y la traducción aproximada sería estén animando o estén consolando. Eso es básicamente, ajá. Aquí tenemos el otro verbo. Estén firmemente adheridos. Entonces es un verbo presente, media pasiva, imperativo, segunda persona. Entonces el presente nos indica una acción en el momento, puede ser media o pasiva. Si es media, el sujeto realiza la acción con interés. Si es pasiva, la repite. Yo creo que es media. Está llamando
a que ellos lo hagan con interés, ¿sí? De que estén pegados a los débiles, correcto. Entonces, el modo imperativo presente indica un mandamiento a continuar la acción. Entonces, ese traducimos estén pegados, estén adheridos. Por eso, a la gente que está débil, que está sin fuerza, ya a los débiles, la Biblia manda a estar pegados y a veces hay que pegársele como un chicle. A veces la gente se molesta, porque si una persona está desanimada, está que alguien esté allí con él. No digo fastidiándolo, pero sí pegado, adherido. La palabra es interesante porque la palabra adherirse o pegarse a. Eso es bien interesante, correcto. A ver si puedo cambiar a la siguiente lámina. Correcto. Estamos repasando algunas precisiones con respecto al verbo. El verbo en griego, que no deja de ser muy complejo. Vamos a hablar un poquito del modo optativo, así grosso modo, por encima, para que ustedes lo conozcan, correcto. Dice que el optativo está estrechamente relacionado con el subjuntivo. La acción se encuentra aún más lejos que la del subjuntivo. Si el subjuntivo expresa el deseo o la parte de la voluntad, el optativo es mucho más lejano, correcto. Entonces dice acá el texto de Segunda Tesalonicenses 3:5, correcto. Tenemos ahí un verbo en aoristo activo optativo, uno de los pocos verbos, un caso bien interesante, ¿no? Entonces, el aoristo indica una acción culminada. El activo indica que el sujeto participa en la acción, pero el optativo habla de un deseo lejano. Entonces, lo que está deseando el autor, el apóstol Pablo, es que el Señor haga lo recto, el Señor encamine los corazones de ellos hacia el amor de Dios. Es un deseo que tiene, según utilizando el optativo, parece que es un deseo muy lejano que tiene el apóstol Pablo. De repente va a ser de difícil cumplimiento este deseo que el Señor puede encaminar los corazones de ellos, ¿no? Eso en cuanto al optativo. Aquí tenemos algunos verbos en optativo, los casos del optativo en el Nuevo Testamento, aquí se los dejo, correcto, para que ustedes lo puedan repasar. No tenemos tiempo pero estos son los pocos casos, no son muchos. Aunque usted ve aquí, si yo le paso a usted los casos de presente o de imperfecto, de ahorita, hoja y resma de papel. Son muy pocos en la forma, aquí está la ubicación, correcto, y la forma que aparece 29 veces, aquí una vez, 30 veces aquí, en esta forma, la frecuencia y la ubicación del optativo en sus diferentes formas, digamos así, ¿no? ¿Okay? Ok. Esto, esto lo tomé de la gramática de Daniel Wallace, uno de los eruditos. Entonces, el optativo puede expresar
mera posibilidad de que algo ocurra. El hablante expresa mucha duda al usar el optativo. Y este uso es muy raro. No testamento, pero concuerda con el uso en el clásico, el griego clásico. Puede expresar una fórmula estereotipada, un modismo que ha perdido su sabor optativo. Me genoito. El me genoito es el que utiliza Pablo cuando dice de ninguna manera. Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Suele tener un sentido de repugnancia y puede en algunos contextos ser equivalente a ome, una negación muy fuerte. Puede expresar también una solicitud cortés, necesariamente insinuar una duda en la respuesta. En español, una solicitud semejante puede ser expresada como ¿podría usted ayudarme? Eso es más o menos lo que puede expresar el optativo. Entonces, usted lo conozca y lo sepa, ¿no? Aquí tenemos en el Nuevo Testamento las oraciones dirigidas a Dios siguen apareciendo en el optativo. No porque se dude de la capacidad de Dios para contestarlas, sino por causa de la humildad del que ora. Así que el que cuando está orando quiera a Dios. ¿Me explico? No es porque Dios no lo vaya a responder, sino porque la persona dice, bueno, Señor, si te place, si está en tu propósito, si está en tu voluntad. Y para expresar eso, utiliza el optativo. Correcto. El optativo expresa mera posibilidad de que algo ocurra. Ellos esperan que él no lo haga, pero es una rogativa en vano. Tenemos aquí un ejemplo, correcto. Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos acá la forma me genoito, es decir, de ninguna manera, correcto, ni se le ocurra. Es la forma del optativo, que es una forma, una frase que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Aquí se la subrayo, correcto, para que usted sepa que esta expresión, el me genoito, se utiliza mucho para decir, bueno, aquí dice, que pues, si alguno de ellos han sido infieles, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, me genoito. Ni se les ocurra, de ninguna manera, como el optativo. Antes bien, sea Dios veraz y que todo hombre sea mentiroso. Pero es importante aprender a conocer esta frase. El me genoito, que es una construcción de optativo. Correcto. Aquí tenemos este texto para un análisis. Correcto. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, escúchame bien. Escúchame bien. Yo necesito, por favor, que para dentro de 15 días, ustedes me hagan este análisis. Anote, van a hacer este análisis de forma individual. Yo sé que a ustedes les gusta trabajar en equipo, consultarse. Ahora, si van a trabajar en equipo y de verdad van a trabajar en equipo, no hay problema, pero a veces nos juntamos con el equipo, pero de verdad que no hacemos pues el trabajo en equipo. Entonces, anote, esa tarea, ese análisis, me van a analizar como hemos estado haciendo los dos verbos que estamos proponiendo. Ahora son las 11:31. Vamos a vernos en el siguiente. Tengo que poner a cargar el teléfono, no lo puse a cargar, se me está descargando, estoy en emergencia. Entonces,
Voy a ponerlo a cargar. Son las 11:32. Nos vemos, por favor, a las 11:45 para terminar la tercera. Entonces, ya sabe, la última lámina que les coloqué, ese análisis que se me movió, va a ser la tarea para dentro de 15 días. Correcto. Entonces, nos vemos entonces a las 11:45. Aprovecho, tome un café, muerda algo por ahí. Alguien, Perdón, disculpe, ¿alguien tendría la captura de la lámina, la tarea? la tarea. Yo creo que la pastora tiene estas láminas, yo se las envié. Pero se las puedo enviar, Claro, nuevamente. gracias. ¿Cuál es la lámina, pastor? Disculpe. Ya, pero pasa que se me movió. Ya voy. Se me movió. Ah, bueno, dale, Entonces vamos al ubíquela allí receso. y nos la indique, gracias. Vamos al receso hasta las 11:46 y yo le ubico la lámina. ¿Me parece? ¿Cómo te fue en el examen, Jocelyn? ¿Seguro? Prueba, mamacita, incluso en el peor escenario, ya tú sabes una temporal, local, Pakistán. Ya. Pero que todo el mundo está por Pakistán. Llega el examen y me dijo, hola, hermano, te gustó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Así me quedé así toda. Igual